Buenos días, queridos niños. Hoy para nuestra clase vamos a iniciar observando un video y cada uno me va a dar su aporte sobre lo que observó y sobre lo que entendió. Entonces, el primer punto a seguir es observar el video, luego vamos a hacer un pequeño debate sobre lo observado. Y enseguida yo les envié unas guías el viernes con sus papitos, entonces me van a sacar las guías, hay unos dibujos. Vamos a recortar y pegar las imágenes que corresponden a la época de la colonia. ¿Cómo sabemos cuáles imágenes corresponden a la colonia? Porque ya vimos el video y vimos cómo era su vestimenta, sus costumbres, sus tradiciones durante la época colonial. Entonces, vamos a mirar qué es la época colonial. Ustedes dirán, pero ¿qué será eso de colonia? La colonia es el periodo comprendido entre 1550, cuando se organizaron las primeras audiencias, y 1810, cuando se inició el proceso de independencia. ¿Cómo surgió la sociedad en América? Esto se dividió en españoles, indígenas y esclavos africanos. Los españoles era el grupo dominante, porque como ustedes saben, nosotros nos independizamos de los españoles, fue con la independencia absoluta de Colombia, el 7 de agosto de 1819, que inició también con la independencia del 20 de julio de 1810, que por cierto, ya estamos muy cerquita a celebrar y a recordar esta fecha, que fue cuando nosotros logramos independizarnos del régimen español, puesto que ellos tenían a las demás poblaciones como esclavos para servirle a ellos y querían apoderarse de todas las riquezas y de todo lo que había anteriormente en nuestro país, que era llamado Nueva Granada. Bueno, niños, ¿quiénes, ya como ustedes vieron, los indígenas eran controlados y protegidos por los españoles? Los españoles era el grupo que siempre dominaba a los demás. Los esclavos africanos fueron traídos de África, no tenían derechos y estaban al servicio de los españoles y los criollos. Estas personas eran muy dominadas, maltratadas, a ellos se les vulneraban todos sus derechos. Seguimos a continuación con la organización colonial. En la organización colonial, durante este periodo, la corona española implantó en América un sistema de gobierno, implantó instituciones, costumbres que permitieron controlar los nuevos territorios y a sus habitantes. La colonia se organizó sobre territorios descubiertos a partir de 1492 con la llegada de Colón. Como ustedes saben, el descubrimiento se realizó en 1492 cuando Cristóbal Colón pisó tierra americana, cuando él salió de Puerto de Palos de Mujer con sus embarcaciones y llegó a América. Aún él murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Pero en esta organización participaron nuevos habitantes, indígenas y esclavos africanos. Los nuevos habitantes, ¿quiénes eran, niños? Eran los españoles que participaron en la conquista y que luego se establecieron en América durante la colonia. Eran principalmente soldados, campesinos, pobres y pequeños artesanos. Estos españoles llegaron a América en busca de fortuna y poder y pues lógicamente lo lograron. Ellos eran los más ricos, los que se lograron apoderar de todas las riquezas que había. Adquirieron las mejores tierras y ocuparon los mejores puestos en los gobiernos o en la administración. Los indígenas, estos indígenas, ¿quiénes eran? Eran eh, los que sobrevivían a las guerras de conquista y a las enfermedades que trajeron los españoles. Los indígenas eran obligados a trabajar duro en la minería y en la agricultura. Aunque eran reconocidos como súbditos del rey de España, o sea, los indígenas fueron muy esclavizados, también fueron maltratados por los colonizadores y solo hasta en 1542, con las leyes nuevas, se les garantizó libertad y se dictaron órdenes para protegerlos de cualquier tipo de abuso. ¿Quiénes eran estos negros africanos? Como yo les dije anteriormente, niños, los negros africanos fueron traídos de África para reemplazar a los indígenas en algunas labores. Ellos se les consideraba como un objeto, como una cosa, se les vulneraban sus derechos, eran muy maltratados. Ellos eran comercializados, o sea, ellos se compraban
y se recibían con muchas humillaciones, constantemente eran personas muy humilladas. Bueno, entonces niños, vemos que durante el gobierno colonial, en esta colonia la principal autoridad era el rey de España. Aún todavía en España tenemos rey, que ahorita pues es Felipe VII todavía. Entonces ahí ustedes ven que siempre se habla del rey Felipe, que la reina Leticia, que es la esposa del rey Felipe. Entonces vemos que el gobierno en España todavía está por un rey también, acompañado lógicamente por un presidente. ¿Quién gobernaba a través de unas instituciones que funcionaban en España y en América para administrar los nuevos territorios? Que en ese tiempo las instituciones que funcionaban en España, ojo niños, eran muy importantes, eran dos, que era el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces, el Consejo de Indias empezó a funcionar en 1524. Allí se elaboraban las leyes para las colonias, se dictaban normas para proteger a los indígenas y se administraba la economía colonial, se ponía al rey, se le proponía al rey candidatos para que los emplearan en el gobierno colonial y se contrataban los funcionarios coloniales mediante los mecanismos de las visitas y los juicios de residencia. ¿Y qué era la Casa de Contratación de Sevilla? Dirán ustedes, pero ¿eso qué era, profe? Esta fue creada en 1503 y estaba ubicada en el puerto de Sevilla, en España. Esta se encargaba de controlar el comercio entre España y América, por lo que vigilaban los barcos, los pasajeros y las mercancías que se movían a través del Océano Atlántico. Además, cobraba los impuestos sobre los productos que se comercializaban y otorgaba los permisos para viajar a América y proporcionar a los navegantes pues mapas y todo lo que necesitaran para sus viajes. Entonces, niños, vemos que en estas leyes, habían leyes indias que se denominaban así al conjunto de disposiciones legales dictadas por los reyes españoles para su aplicación en las colonias americanas. La Casa de Contratación, este organismo fue, como les decía, creado en Sevilla y era con tal de vigilar las cuestiones económicas relacionadas con América, o sea, la organización del comercio con las Indias, los permisos, la entrada y salida de las mercancías. Muy bien, niños. Entonces, como ustedes me vieron el videito, la actividad que van a hacer es van a argumentar lo que me entendieron sobre la época colonial hasta el momento, que hemos hablado de qué es la época colonial, cómo está organizada, quiénes eran los nuevos habitantes, los indígenas, los africanos. Entonces, sobre eso que ustedes, yo les expliqué y que ustedes entendieron, me hacen el favor y me van a enviar un audio con sus aportes. Además, ustedes pueden consultar nuevas cosas sobre la colonia y me van a contar. Para la próxima clase, vamos a ver lo que son las instituciones con sede en América, a ver cuáles eran, cómo era la Real Audiencia, las presidencias, los virreinatos, etcétera, que ya en la próxima clase continuamos con esa partecita. Niños, espero, perdón, qué pena, niños, espero que hayan entendido y que el tema haya quedado muy claro. Y entonces, así vamos finalizando y ahorita vamos a socializar. Ah, y ya socializar por medio de un audio. Bueno, muchísimas gracias.